Vamos a seguir el mismo esquema que hemos utilizado el día de ayer. Es decir, voy a hacer la presentación en forma verbal, apoyar una presentación escrita. Y la idea es que ustedes, con la manita que tienen aquí abajo en su pantalla, puedan hacer uso de la voz en cuanto lo crean conveniente y útil, que siempre va a ser útil para todos los demás integrantes de la, digamos, de la mesa. Las participaciones de todos son muy bienvenidas y muy útiles para profundizar en los temas que vamos a estar tocando. El día de hoy vamos a hablar del tema de una resolución judicial que se derivó de un proceso electoral que se llevó a cabo en el estado de Aguascalientes. Y creo que tiene muchos elementos interesantes que van a confirmar los criterios que veíamos desde el día de ayer para la nulidad de las elecciones y cómo fueron estos presentados y evaluados. Vamos a ir, por favor, ¿sí? Nos vamos a referir el día de hoy a un tema que se llevó a cabo en la sala Monterrey, quien es responsable del estado de Aguascalientes, y es un asunto del año 2015. Aquí pongo los antecedentes del caso, que ustedes pueden ver con mucha claridad. Si hubiera alguna pregunta, vamos a comentarlos, pero partimos de la jornada electoral que se llevó a cabo el 7 de junio de 2015, que es una elección para integrar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Después de la jornada electoral se llevó a cabo el cómputo digital que corresponde, el cual inició el día 10 de junio y concluyó el día 11 de junio. Y nos vamos a referir ahora a los diputados federales que estaban compitiendo en el municipio de Jesús María, Aguascalientes. En la elección correspondiente, resultó triunfador el candidato del PRI por una cantidad de 32,168 votos. Ese es un dato nada más de carácter estadístico, ¿verdad? Asimismo, el Consejo Distrital declaró la validez y expidió la constancia de mayoría respectiva a la fórmula ganadora del PRI, como ya dijimos antes. El día 15 de junio, el PAN impugnó la elección buscando conseguir, como vamos a ver más adelante con los diferentes agravios que se esgrimieron, buscaba la nulidad de la elección. Además de, por supuesto, intentarlo mediante la nulidad de la votación en casillas, etcétera, con el objeto de llegar a la nulidad de la elección. Entonces, aquí presento los agravios que fueron esgrimidos por el PAN en aquel momento. Buscando que se anularan diversas casillas de acuerdo con las causales están planteadas en las diferentes fracciones del artículo 75, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y manifiesta las siguientes irregularidades. Primero dice que la instalación de la casilla se hizo en un lugar distinto al señalado por el distrito, por el Consejo Digital correspondiente. Como ya veíamos, es una causal de nulidad, ¿no? También dice que la votación fue recibida
en fecha distinta a la establecida por el Consejo Distrital. Y también decía que existió dolo o error en la computación de los votos correspondientes a la elección, por lo cual se estaba buscando la nulidad de la misma. También establecía que la integración de la mesa directiva era contraria a lo que se había establecido por las autoridades para ello. También decía aquí es lo que está muy interesante, que se ejerció violencia o presión sobre los votos, sobre los electores, debido a la presencia de servidores públicos en las inmediaciones de la casilla electoral. Aquí vamos a hacer un ejercicio de imaginación, tratando de entender qué estaba presentando en el entorno de la casilla electoral, para buscar así la nulidad de la misma, según los dichos del Partido Acción Nacional. Y también menciona la presencia de la famosa marea roja, que es utilizada frecuentemente en las elecciones por el Partido Revolucionario Institucional. Esta marea roja es un apodo que tiene de la sociedad. Consiste en que los que son afectos al Partido Acción Nacional, perdón, que son afectos al Partido Revolucionario Institucional, ese día visten de camisa roja y salen a las calles a ejercer el voto vestidos con este vestuario rojo, lo cual no está prohibido por ningún lado, pero llama la atención, y llama la atención porque significa que son votantes del PRI que pretenden hacer ostentación de lo mismo y que con este vestimenta llamen la atención y puedan, por lo tanto, conseguir el ejercicio de cierta presión por la presencia roja, digamos, en la votación. También es acostumbrado que en la presencia de la elección, en las inmediaciones de las diferentes casillas, están las personas vestidas de rojo y entre ellos figuran diferentes figuras públicas de la localidad, que también visten de rojo y se ostentan presencialmente en las inmediaciones de las casillas. ¿Me explico? O sea, si ahí viene el secretario de función electoral y viene vestido de rojo y todos los que están ahí vienen vestidos son parte de la ola roja, digamos, de la marea roja, pues causa alguna especie de presión sobre los electores. Aquí el PAN hace valer que en la jornada electoral una participación indebida del gobernador del estado de Aguascalientes, quien era el que estaba en la plaza en turno, por supuesto, vestido de rojo y haciendo todas las ostentaciones del caso, para mostrar que la presencia del mismo gobernador, acompañado, por supuesto, de un grupo determinado de priistas, funcionarios públicos de la región y de los candidatos a la elección de diferentes casillas del distrito. ¿Me explico? Entonces, estas personas estaban figurando en el alrededor en el entorno del distrito electoral correspondiente, del distrito de Jesús María, Aguascalientes. Y también indica que se llevó a cabo de manera ilegal una propaganda negra para denigrar y calumniar al candidato del PAN. Esto aparentemente era lo que estaba llevando a cabo, según lo dicho por el PRI, estaba llevando a cabo, digo, según el dicho del PAN, esta denigración al candidato hecha por el PRI era una causa pues, considerable
de la acción ejercida por el partido ganador. Además decía que el candidato ganador había ejercido gastos en exceso de la cantidad fijada como tope de gastos de campaña por el Instituto Electoral. Lo cual, como veíamos ayer, también es una causa de nulidad de elección. También manifiesta que en la sesión de cómputo distrital se consideró de manera indebida. ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó? Se lleva a cabo de manera indebida en la contabilidad de los votos de las casillas, con lo cual los votos estaban inflados la votación, digamos. Por lo cual también pedía la revisión y en consecuencia la cancelación o la anulación de la elección. Este era en general el panorama que narraba el PAN respecto de la jornada que se había llevado a cabo, en la cual había ganado el PRI. Entonces, creo que nos podemos imaginar con bastante facilidad este movimiento social alrededor de las casillas por el gobernador de la localidad, llevando a diferentes funcionarios del Estado o del municipio inclusive en un camión propiedad del Estado y yendo de casilla en casilla. Ahí bajaban algunos votantes y subían a otros, pero era digamos un desfile de la marea roja alrededor de diferentes casillas del Estado. Esta presencia del gobernador es un ciudadano más, por supuesto, pero en un estado de la República en concreto tiene mucha presencia el gobernador porque es conocido de todos y pues un poco la actitud era yo soy gobernante, yo doy y quito en materia de ayudas sociales, etcétera. Si el gobernador puede dar o puede quitar también ayudas sociales a la población y esta ostentación de manejarse en un camión del Estado, propiedad del Estado, lo cual significa, por supuesto, la utilización de recursos públicos de manera indebida para promover su presencia y ejercer campaña en favor de sus candidatos, era lo que se respiraba en ese día en el estado de Aguascalientes. ¿Estamos claros de cuál era el escenario? ¿Ustedes tenemos alguna pregunta? Por favor, háganos saber. Si no, vamos a seguir adelante. Este uso de recursos públicos, que era la ostentación de los funcionarios en un camión propiedad del Estado, pues fue ampliamente criticado por el Partido Acción Nacional, por supuesto. Según el dicho del PAN en el escrito correspondiente, pues el gobernador iba en la propia unidad, en el camión del Estado, y se bajaba y hacía comentarios con la población respecto de los apoyos sociales y vamos a subir o vamos a bajar los apoyos sociales dependiendo de quién fuera cada uno de los individuos. Iba ostentando este poder económico que tiene el gobernador del Estado. Con lo cual se pretendía aparentemente ejercer una presión sobre Estado. Vamos a ver qué nos dice Christopher, por favor, tienes la palabra. Profesor, yo me acuerdo de esa elección porque pues, yo soy de aquí de Aguascalientes. Mucho gusto. Y recuerdo que, o sea, aparte de todas esas actuaciones que estaba haciendo mal el gobernador, me acuerdo que en Twitter
todavía tenía el cinismo de estar publicando que se bajaban con todos los funcionarios vestidos de rojo a distintas casillas, porque iban llevando a todos los funcionarios que llevaban en el camioncito a votar a su casilla, Sí, y todavía lo publicaban en Twitter de que estaban la marea roja, en vez de electoral, haciendo publicidad de que votaran por el PRI. eso es. Entonces, esto que estamos diciendo sí es, yo no estuve en Aguascalientes ese día, pero estoy refiriendo el dicho del partido actor en este procedimiento, y creo que coincide con lo que estás mencionando tú, o sea, me estás confirmando que así pasó efectivamente. Entonces, esta presencia del gobernador, pues era una ostentación de recursos públicos, como es el uso del camión, de la marea roja, y de la transportación de de todos los candidatos a sus respectivas casillas mediante el camioncito que acabamos de mencionar, en fin. Entonces, esto es lo que se presentaba en ese día, el día de la jornada electoral, respecto de esta población. También se menciona que se ejerció una campaña negra en contra del candidato, por los candidatos, eh, invitando a los votantes a no votar por ellos en virtud de diferentes causales en cada caso, y sí votar por los candidatos del PRI. Este ambiente en el estado, en la ciudad de Aguascalientes, provocó pues, esta indebida, el indebido triunfo del candidato del PAN, luego del PRI. Después se presentó en el propio documento una serie de fotografías que vamos a analizar, que vamos a ver inclusive, para reforzar el expediente, haciendo constar que el día de la elección se presentaron los funcionarios públicos y el gobernador en las casillas. Aquí están las fotos del gobernador, etcétera, y haciendo toda esta ostentación. Y en virtud de todo esto, pues se solicitaba la nulidad de la elección en el Estado. Veo que ahorita aquí tenemos presencia de compañeros de diferentes lugares. Por ejemplo, sé que Juan Carlos está en Yucatán, ¿estoy en lo correcto? Así es, maestro, en Yucatán, en la OFLE de Yucatán. Eso es. ¿Y has visto en el estado de Yucatán, en algún momento de las elecciones pasadas, que hay movimientos como el que acabamos de mencionar ahorita de la marea roja? Bueno, he visto en Yucatán y he visto en Quintana Roo, solo que en Quintana Roo fue inicialmente el grupo de la Marea Roja, solo que pues, en aquella ocasión, pues ya sabe usted las mutaciones que se sufren en política, se volvió la Marea Azul. Ok. O sea, yo no hablo ni a favor ni en contra del PRI, pero el hecho de manejar una marea de este tipo, sí lo consideras una conducta, digamos, frecuente de los partidos en el ejercicio de sus campañas el día que ya no pueden ejercer esa campaña. ¿Sí estás de acuerdo con eso? O sea, sí pasa. Sí, sí sucede. Lo que pasa es que de alguna manera muestran la capacidad organizativa que tienen para la movilidad de sus, pues, ¿cómo le llamaríamos? De sus votantes o de sus Exactamente. simpatizantes. Eso es de sus simpatizantes y de sus votantes. Aunque he de decirle que no necesariamente en el hecho, por conocer algunos de ellos personalmente, en muchas ocasiones no votaron por lo que tenían puesto en camiseta. Eso es, sí. O sea, una cosa es lo que diga la camiseta, otra es por quién voten en realidad. Eso no se puede saber finalmente.
Y ese es parte del engaño de las mareas famosas el día de la elección. Cada quien vota por quien quiere, pero traen la camiseta del color que conviene en ese momento para la campaña que están representando. Aquí hacemos un pequeño análisis de las pruebas que fueron presentadas en la impugnación que llevó a cabo el PAN. Y de esta manera se hace clara la ostentación del partido combinado con los candidatos a los puestos de elección popular el día de la jornada electoral, la ostentación de recursos públicos, su utilización, etcétera. Y además se llevaba a cabo una campaña para desacreditar al candidato del Partido Acción Nacional, que era el competidor fundamental de esta elección. La presencia del gobernador y los funcionarios públicos del Estado es parte muy importante de la presión que se crecía respecto a los votantes. Vamos adelante, por favor. Esto es una copia de la agenda del gobernador que es publicada normalmente en estas entidades el día de la jornada electoral para ver qué va a estar haciendo el gobernador, qué es nuestro gobierno, en qué va a estar movido, etcétera. Y aquí vemos que lo que decía en la agenda del gobernador, que está aquí en letra verde al final, en un cuadrito verde, que dice que a las 10 horas iba a estar ejerciendo su voto en tal dirección. Aunque fue visto el gobernador en diferentes casillas, en diferentes zonas electorales, y no nada más en su casilla propia. Entonces se movía el gobernador con sus candidatos del camión que hemos mencionado y iban en campaña, digamos, abordando diferentes zonas o casillas electorales, por lo cual, pues, era una muestra de la campaña que estaba haciendo en ese momento. Dame la siguiente, por favor. Aquí está el comentario que se hace respecto de la agenda del gobernador. Decía que iba a hacer un desayuno con algunos amigos y que en cierta casilla 198B del sitio 3 de Aguascalientes iba a llevar a cabo su voto. Aquí habla de la dirección, etcétera. Y de aquí se presenta las pruebas y las fotografías que pretende hacer el PAN para acreditar estos hechos que consideraba indebidos el día de la jornada electoral. Vamos a uno más adelante, por favor. He hecho unas fotografías presentadas, en las cuales pues aparecen el gobernador y los funcionarios públicos en campaña el día de la jornada electoral. Aquí están todos ellos. Hay personajes que tienen que ver con el canal de Aguascalientes TV. Estas imágenes son ejemplares el día de la elección y muestran el tipo de movilización que se van llevando a cabo los funcionarios del partido, los funcionarios públicos del partido, por supuesto, que tenían que ver con este proceso electoral. Y estos documentos, ninguna de estas fotografías fue refutada o discutida por el partido Revolución Institucional, es decir, no había nada que decir, eran unas fotografías que eran el día de la jornada, con los funcionarios del Estado, en fin. Entonces no pudieron impugnar ninguna de las fotografías. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Aquí están las diferentes personas discutiendo de si era o no correcto lo que estaban haciendo. Aquí está el gobernador
tomado en el centro de la fotografía y aludiendo a la situación de ese día que el día de la elección. Juan Carlos, por favor. Sí, deduzco que en esta aportación de pruebas que hizo el Partido de Acción Nacional debió de haber sido acompañada con una testimonial pública de carácter de notario público, porque las fotos en sí no me dan la modalidad de lugar y tiempo. O sea, pudieron haber sido tomadas en otro momento y en otra circunstancia, ¿no? Así es. Sí, están debidamente acompañadas de los elementos de soporte de la prueba y el partido, el PRI, no impugnó ninguna de las fotografías presentadas, ¿me explico? Y el que no impugna, pues aprueba, ¿no? Entonces, esta fue la circunstancia en este asunto, porque aquí estamos hablando de una grabación que se llevó a cabo de una plática con el reportero y el gobernador diciendo que si era correcto o no la presencia del mismo en la jornada, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, yo no estoy haciendo absolutamente nada paranormal, no tienen por qué filmarme, estoy haciendo lo correcto, vengo a votar. O sea, era toda una ostentación a este respecto. Vamos adelante, por favor. Y estas notas periodísticas, además, de esto se derivaron notas periodísticas al día siguiente, que están enlistadas todas, que referían las mismas fotografías y las mismas conversaciones de los medios de comunicación que abordaron el tema el día de la jornada electoral. Repito, estas cosas ninguna fueron discutidas ni impugnadas, por lo cual pues dieron el carácter de certeza, y la cuenta de Twitter del gobernador, en la cual promocionaba su actividad ese día, estaba también al alcance de cualquiera, que recuerden que era, por supuesto, la veda electoral. Si bien es cierto que no había ninguna, no estamos hablando de que hubiera nuevas propagandas urbanas, como son cualquier desplegado de prensa, pero sí había una conducta de difusión de estos medios en materia, de manera pública. Entonces, estos son los agravios presentados por el Partido Acción Nacional en contra del resultado que había obtenido el PRI en esta votación, y que llevaría a la Sala Superior a cancelar, a declarar la nulidad de la elección, en vez de presentarse todos estos elementos que están en la ley perfectamente establecidos, haberlos probado adecuadamente, y se decidió finalmente por los siguientes puntos. Bueno, esta es una consideración que la sala Monterrey, que era la encargada de revisar el asunto, porque es la que corresponde a este estado, hace una análisis de las previsiones generalizadas que se llevaron a cabo por el PRI y establece las afectaciones determinadas en este asunto, por lo cual pues consideró que se vulneraban los principios de imparcialidad y equidad en la contienda por parte del PRI, y en consecuencia procedía el estudio y conclusión de la anulación de la elección correspondiente.
Estos son los puntos resolutivos de la sentencia. Se declara la nulidad de la elección de diputados federales discutida. En consecuencia, se revoca la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de los candidatos del PRI. Se ordena al Consejo General del INE lleva a cabo lo correspondiente. Se le da vista al Consejo General del INE para los efectos de la emisión de la convocatoria para una elección extraordinaria, y la cual se lleva a cabo. Aquí están los resultados de las votaciones, que como ven le dieron la vuelta a la elección porque el PAN y sus aliados consiguieron tener más votos en la extraordinaria que los que había tenido el PRI, y por supuesto esta votación fue definitiva y fue en favor de la alianza del PAN y sus socios, digamos, para llevar a cabo esta mayoría en esta ocasión. Vamos a adelante, por favor. Ya se acabó. Ponme la pantalla. ¿Sí? Bueno, esta es un asunto real y verdadero que sucedió de la manera que hemos presentado, y quisiera ver qué comentarios podemos sacar de esto. ¿Qué opiniones les merece a ustedes esta elección que fue cancelada en el estado de Aguascalientes por las razones que fueron impugnadas por el Partido de Acción Nacional? ¿Hay algún comentario de alguno de ustedes? Este fue un caso que quedó como emblemático y nos lleva a pensar, o nos hace analizar los resultados de mecanismos como de la marea roja, que puede tener una muy efectiva respuesta del votante en las urnas, pero al ser impugnado y probado, como fue en este caso, pues puede significar la nulidad de la elección, que como sabemos ya es la más grave resolución que puede tener un partido político, es que le sea anulada una elección. ¿Tienen algún comentario? Señoritas, están aquí presentes con nosotros, ¿tienen alguna cosa que comentar? Inés, Renata, Andrea. Este es el análisis que vamos a hacer de la sentencia y de las alegaciones que fueron presentadas por el PRI, por el PAN en aquella elección, y cuál fue la conclusión de la misma. Bueno, de no existir ninguna aclaración, comentario, apreciación de lo que hemos comentado hasta el día de hoy, tanto ayer como el día de hoy,
pues, y habiendo visto el caso previo, que sabemos que es en la anulación del estado de la elección en Aguascalientes, pues quedaría sus órdenes para cualquier duda que existiera sobre esta presentación o la del día de ayer, que ponga sus órdenes para cualquier pregunta que pueda tratar de responder. Bueno, conforme nos vayamos viendo en el futuro en otras presentaciones, estaremos en sus órdenes para cualquier duda que exista. Y mientras tanto, estoy en sus órdenes para cualquier pregunta de que haya el día de hoy, sobre lo que hemos visto el día de hoy o del día de ayer. Y en mi correo electrónico estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que hubiera. Y mientras tanto, quedo a sus órdenes para cualquier cuestión que surja. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias por su presencia. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, maestro. Y muy agradecido por el envío del material. Qué bueno, muchas gracias. Ojalá sea de utilidad. Gracias, profesor. Gracias a todos. Buenas tardes.